La transformación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en Fiscalía está en proceso. Será el próximo 10 de enero del 2020 la fecha límite para esta transición, aunque la recién nombrada fiscal Ernestina Godoy ha señalado que se trata de la creación de una nueva institución de procuración de justicia. Los retos son muy grandes en materia de resultados, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Vamos a presentar un informe al respecto a la propia Procuraduría, donde sí es necesario mejorar muy pronto, quiero decir en los próximos 2 meses, la calidad y la duración de la atención del servicio. Según el presidente del Consejo Ciudadano, el gran reto de la nueva Fiscalía es comenzar con la capacitación de los funcionarios. Dijo que se requiere cambiar todo un esquema de trabajo que tiene la actual Procuraduría para que las víctimas tengan la atención adecuada. La Fiscalía tiene de inmediato la oportunidad y la posibilidad de avanzar en 2 grandes áreas. La primera es la capacitación de los policías de investigación, su asignación cada vez más apropiada y relacionada con las zonas más difíciles y los delitos específicamente más complejos. Y de otro lado, sí es importante mejorar la calidad del servicio y el tiempo de atención del Ministerio Público. Las expectativas sobre la nueva Fiscalía son muchas y en el programa presupuestal de 2020 no tuvo incremento en los recursos que se ejercerán para el próximo año, y ahora cuenta también con la responsabilidad de poner en marcha el banco de ADN de la capital, una apuesta alta para la nueva institución. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.